Listo, Juan. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por asistir a nuestra cuarta charla del ciclo. Le damos la bienvenida al doctor Fabio Ríos, eh, maestro de maestros. Muchísimas gracias pues, por aceptar la invitación, doctor Fabio. Espero que la gente aprenda mucho de usted, como hemos aprendido muchos. Eh, y pues le damos paso para su charla de salud de datos, doctor Fabio. Doctor Juan Martín, muchas gracias, doctor Daniel y la Asociación Airshire por invitarme y darme la oportunidad de esta plataforma para poder compartir ciertas cosas que al cabo de los años he podido llegar a ver cómo evoluciona el modo de ver las vacas y el modo de ver la ganadería, tanto de leche como de carne. Entonces, arrancaríamos, ¿no, doctor? Sí, don Fabio. Sí, doctor. Bueno, ok, señores que me estén oyendo, buenas tardes y me alegra compartir esta tarde con ustedes en algo que creo que nos atañe, nos incumbe y nos involucra. Bueno, correcto. Hablo de la salud de gato y la repercusión en la producción de la leche. ¿Por qué? Porque resulta que de un tiempo para acá, y yo diría, después de 45 años de ejercicio profesional, que la he visto evolucionar de una manera importante. Salimos tal vez con la medicina únicamente clavada en la forma individual y en el desarrollo de diagnósticos que nos pedían los ganaderos para poder interpretar y tal vez ayudar a entender lo que estaba pasando en sus actos de una manera muy sesgada y muy de lado. A medida que la situación comenzó a pasar y comenzamos a ver varias cosas que se unieron, y se unieron primero una apertura de pronto hacia los mercados internacionales donde nos dio una, una opción de poder ingresar productos como la leche, como en principio y principalmente, para poder y que entró a competir con el mercado nacional. Una de esas cosas, pues comenzó a tener importancia dentro de nuestro balance económico de las mismas ganaderías. Otra cosa, y yo creo que tal vez es antes de esta, es la misma, el ánimo de poder tener mejor producción de leche por vaca. Y de hecho, eso comenzó a ser el producto de una, por decir algo, una manipulación, un manejo genético que hemos venido trayendo durante 50 años o 60 años, diría. Y vemos que en eso lo único que hemos buscado a tener más vacas por más leche por vaca, pero sin medir en determinado momento las mismas consecuencias. Con base en eso, vino a salir una forma de ver y de interpretar la medicina veterinaria y la medicina veterinaria hacia la parte productiva y hacia la parte de la medicina bovina, y es el encuadre de la salud del acto. Y como que, por decir, definir algo y arrancar ya un poco a unos detalles un poco más importantes, o no, no un poco más importantes, sino que realmente vamos a poderlo desglosar. Y es que en un momento dado, es esa interpretación de lo que es esa salud de dato, digamos, responde a la necesidad de los ganaderos de poder tener mejor rentabilidad en sus actos. Y me explico. Si yo hablo de 50 años atrás, la ganadería era muy fácil de entender, o 45 para ser exactos, o 40, pero de todas maneras no es mucho tiempo. Donde, por decir algo, el mes tenía 2 quincenas y una de las quincenas el ganadero la cogía del bolsillo y con eso se mantenía, criaba a sus hijos, los educaba, los llevaba a la universidad y con el otro mantenía la finca. Y eso comenzó a ceder y a ceder y a ceder y a bajar y a bajar y a bajar. Y en este momento la rentabilidad de las fincas no es el 50% de la producción mensual o como la queramos llamar. Y de hecho, entonces ahí comenzamos a ver esa necesidad de ser más óptimos en la producción. Entonces, como para enmarcar todo, digamos, esta introducción a la charla, ¿sí?
Hay unas observaciones del desarrollo de un programa ideal. ¿Y qué es lo que queremos hacer? El principal componente de un programa de salud incluye pues, el análisis de la salud animal, los datos de la misma producción, y nos tenemos que basar en una cosa que realmente es muy importante saberlos, no recoger, sino analizar, y unas visitas regulares al acto. Llámese unas visitas que tienen que ser integradas, ¿sí? Con el administrador, con el propietario y con, obviamente, con el veterinario en un determinado momento que esté, digamos, dispuesto a entender la medicina bovina como una cosa integral, holística, que me contemple no solamente la parte fisiopatológica de las enfermedades, el entender la fisiología de una reproducción, sino en aplicarla a un manejo íntegro del acto. Entonces, con base en eso, pues obviamente se comenzó a tratar de, por decir algo, una palabra un poco comercial, de vender o de decirle a los ganaderos, hombre, ¿por qué no le ponemos un poco más de, digamos, de técnica, de ponerle, de integrar disciplinas para poder ser muchísimo más rentables en un determinado momento con la ganadería o la explotación que estamos haciendo? Y con base en eso, pues entonces se ideó o se trató de difundir y se está difundiendo lo que es la salud del hato, que para afrontar temáticamente la composición de un programa ideal de salud hato hay que revisar los siguientes temas de manejo y de prevención. Y comenzamos, como decir, ¿por dónde arrancamos? Y yo pensaría que arrancamos por la parte más básica, que es la crianza de las terneras, la reproducción, la nutrición, el control de la glándula mamaria, control de producción, apareamientos, manejos de datos y bioseguridad. A eso en un determinado momento lo dice Jorge Zambrano, que es el que maneja la salud de datos en la Universidad Nacional, y que me parece que lo comparto, lo entiendo y lo practico hasta donde sea posible poder tener una claridad y una proyección de este tipo de filosofía. Ahora, ¿cómo podemos llegar a entender todo este proceso? Entonces, pues voy a tratar de hacer en un tiempo corto una descripción de lo que en un momento dado me lleva en, un momento, en la universidad a tener un semestre, ¿no? Entonces, pero es algo interesante y de reto que me llamó mucho la atención poderla a plasmarla en un tiempo relativamente corto. Entonces, si yo comienzo a hablar por crianza de terneras y no voy a desglosar todos los temas o si no me da mucho tiempo, tal vez voy a darle importancia a dos, tres y tratar de enunciar y digamos de dejar como una pauta para algo más adelante en un determinado momento o crear también la misma inquietud en temas de una importancia igual de clara y a la que le vamos a dar ahorita. Entonces, si yo veo con respecto a la crianza de los terneros, ¿qué es lo que tengo que ver? Entonces, vayámonos a esa ternera tan linda, Shire, que veo yo allá a la derecha, y veo que las terneras, mi consideración importante y básica es, las terneras recién nacidas son animales altamente susceptibles a diferentes infecciones y o enfermedades. ¿Y por qué lo digo? Pues resulta que como para poner puntos claves y el por qué, las terneras nacen totalmente inmunosuprimidas, no nacen con defensas. Su sistema placentario, su sistema de llegar a este mundo es perfectamente muy bajas de defensa, por decir algo, sin defensas desde el punto de vista que llegó esa ternera y salió con defensas de su madre. No. Su madre le va a dar las defensas por otro lado, que es por la vía de los calostros. Y la nutrición de la ternera lactante es crítica y durante los primeros 30 a 60 días de vida la fisiología digestiva de la ternera es como un animal monogástrico. O sea, nos comparamos a una ternera como si fuera un perrito o un humano donde realmente esa digestión es con un solo estómago. Aquí es completamente distinto y es lo que voy a tratar como de enfatizar en primera instancia, porque de aquí depende lo que nosotros vayamos a tener hacia adelante. Y yo lo digo, el propósito fundamental de la alimentación de las terneras lactantes tiene dos objetivos: nutrir adecuadamente la ternera y promover el desarrollo anticipado de la capacidad fermentativa del rumen retículo que permita que el estómago
de la ternera pase de pronto y lo más pronto posible por un sistema enzimático a pasar a un proceso fermentativo, o sea, ¿qué quiere decir? Que con base a material forrajero sea capaz de producir energía en principio para mantenerse. Acordémonos o pongámonos de relevancia en un primer momento. Esto y haciéndole un pequeño enfoque que es súper importante y lo trataremos un poco más adelante, es el cuidado de la misma vaca seca. La vaca seca o la novilla preñada debe tener un cuidado muy especial, faltándole los 2 meses antes de parir. ¿Por qué? Porque ahí de donde radica que nosotros tengamos un animal lo suficientemente fuerte, es lo suficientemente pesado y lo suficientemente capaz de producir unos calostros lo más nutritivos posibles para que eso que le faltó al ternero desde la vía uterina no lo dé por el vía del calostro. Entonces, aquí es una cosa importantísima que tenemos que tener en cuenta y que por lo general hay deficiencias en ese sentido por muchas razones, porque no nos acordamos de secar la vaca a tiempo, no le encontramos un buen peso a la novilla desde que comenzó a hacer su etapa reproductiva hábil, o sea que no lo tuvimos en cuenta, sino de pronto, no, es que esa ternera tiene ya 2 años, tenemos que servirla. Y muchas veces ese parámetro no es el correcto. Parámetro correcto es un buen peso a una buena edad. Y no solo a una buena edad, a un buen peso, porque nunca se concatenan así y vamos a tener una cruz de la muerte. Y me explico en qué sentido. Si tenemos muy mal peso y muy alta edad, hacemos un animal muy malo en el momento de su parto. Bueno, ¿qué es el calostro? Y ahí viene por decir alguna definición y tal vez un recorderis, una apreciación puntual que nos lleva a tener una claridad de lo que nos hace falta y lo que tenemos que hacer. Vuelvo decir, es una secreción densa, cresmosa, amarilla y amarilla que es colectada en la ubre después del parto. ¿Qué es lo que no me produce? Los tipos de inmunoglobulina existentes en el calostro están determinados por la exposición de la madre que produce el calostro a los microorganismos patógenos y a la aplicación de productos biológicos o vacunas. ¿Qué es decir? Si los animales están produciendo o mandando ese tipo de defensas, es que ya los fabricó la mamá y se los está dando de una manera óptima a su hijo. Cuanto mayor haya sido el número de infecciones expuestas a la vaca que hayan tenido, mejor van a ser los calostros. Y de hecho, si tiene infecciones, si has pasado por este mundo, pues tiene que tener también unas defensas con que atacar o con que protegerse del problema infeccioso y por ende manejar unos calostros, unas inmunoglobulinas que son proteínas pesadas que de hecho son la parte importante de la defensa de los animales. Y el calostro además es una buena fuente de proteínas, minerales y vitaminas. De hecho, aquí arranca nuestro proceso. Nuestro proceso está, si el ternero llegó al piso, o la ternerita llegó al piso, lo primero que tenemos que controlar es la parte infecciosa de su ombligo y de manejar una sanidad importante con su mamá y inmediatamente mirar qué peso trae esa ternera. Ahí está la primera valoración importante para decir, yo tengo que tener un parámetro con respecto a la raza, ya sea el Ayrshire, ya sea el Holstein, ya sea el pardo suizo, ya sea el normando, todos manejarán un protocolo de peso diferente pues, por sus condiciones de raza. Y ahí tenemos que ver por qué llegó bajita de peso o por qué está sobrepesada. ¿Sí? ¿Qué problema tuvo al nacer ese animal para poder decir o no con qué hándicap entra el animal, por debajo o por encima? Entonces ahí tenemos que ser muy claros digamos, en esa misma apreciación, porque ternera que nace enferma, ternera que va a tener problemas hacia adelante. Y tenemos que valorar la enfermedad para poder ver si somos capaces de seguir con ella o definitivamente es un animal que viene a la parte del descarte. Consideraciones sobre el desarrollo ruminal. Esto a mí se me hace interesante y todos los días lo veo y lo
lo aclaro, lo promuevo y lo trato de difundir permanentemente, porque como volviendo a repetir lo que estábamos hablando hace un momento, las terneras recién nacidas funcionan como monogástricos. ¿Por qué funcionan como monogástricos? Pues porque la leche solo tiene un estómago que es funcional, que es el abomazo, o sea, el estómago más grande en el momento en que nacen. ¿Sí? Cuando la ternera es alimentada con leche o con sustituto de leche, va a pasar directamente perdón, va a pasar directamente de la boca hacia el abomazo. Hay una estructura que en un determinado momento es muy importante de tener en cuenta, que es la gotera esofágica, que es la estructura fisiológica que permite o que controla, ¿sí? Que hace que la leche sobrepase el retículo y rumen y se vaya directamente hacia el abomazo. Esto es requete importante. Primero, esa gotera esofágica funciona inervada con un sistema nervioso que va muy directamente a tener repercusión cuando los animales son maltratados, hacinados, con estrés, y esa gotera esofágica tiene problemas muchas veces de cierre, ¿sí? Precisamente por ese factor. Lo, lo insisto, porque aquí uno de los grandes problemas en la crianza de las terneras es ese control de esa gotera. Si yo tengo una mala administración de leche, esa gotera esofágica no se cierra, no se cierra. El momento en que no se cierre, cuando no se cierra, va a tener el paso de esa leche hacia el abomazo. Si esa gotera esofágica se controla mal, ¿qué pasa? Va a esa leche a parar al rumen. En un determinado momento, esas son las diarreas blancas que vemos en los terneros y son leches que no están digeridas, son leches que están haciendo no fermentación, sino putrefacción en un rumen que no está adaptado para manejar leche porque no tiene la infraestructura tanto microbiológica como química para poder desbaratar esa lactosa, que es la energía más importante o el azúcar más importante en la leche para manejar los terneros. Sí, eso, ese, y lo insisto mucho porque una de las grandes consultas es que comienzan a manejar esas diarreas y comienzan a manejarlas con una antibioterapia inadecuada, inútil y muchas veces contraindicada. ¿Por qué? Porque resulta que estamos tratando una cosa que es de manejo, es de calidad de la leche, es de momento de la leche, es de ese estilo de cosas que van es a procurar más bien que la ternera, si no se alimenta como se tiene que alimentar desde ese punto, vamos a comenzar a tener unos, unos daños importantísimos hacia adelante. Sin embargo, cuando se ingieren alimentos gruesos, por decir algo aquí, ya fibra, etcétera, ¿sí? La gotera esofágica igualmente va a cesar su función. Entonces vamos a tener la posibilidad de que esa materia vegetal, por decir algo, heno, pasto, fibra, van a comenzar a tener un proceso importante dentro de la maduración del rumen, que es pasar ese rumen, poner ese rumen funcional. Una población bacteriana se establece en el rumen y comienza a aumentar o a desarrollar la pared ruminal. Vamos a ver más adelante este esquema en esta forma. Es un diagrama de la Universidad Austral de Chile que me parece es bastante didáctico en el sentido de cómo es el proceso. Si por acá entra, que si en un determinado momento por acá está entrando la comida del animal y en principio es la leche, al rumen no va a entrar nada, sino va directamente por lo que hablábamos de la gotera esofágica a un abomazo. Y ese abomazo va a seguir hacia los intestinos para seguir su digestión y mantener el animal con un proceso de energía y de alimentación normal. Esto es una edad en el prerrumiante. Está subdesarrollado y no es funcional.
La leche sobrepasa el rumen y es dirigida al abomaso y a los otros componentes del resto, digamos ya la parte del intestino delgado. En la etapa de transición, hay un consumo de alimento seco, especialmente grano o una mezcla de concentrados como una especie de estimulación de la rumia, para ya después de los 6 meses tener un rumiante, perdón, un rumiante funcional y la tener rumia y obtiene la mayor energía basándose ya en un proceso de animal adulto, que es la fermentación a nivel ruminal. ¿Qué es eso? Ya adelantándonos una gotica digamos, a nutrición del bovino adulto, y es que el bovino adulto, como su función principal y su origen, como herbívoro que es, le va a transformar la hierba, el forraje, por decirlo en términos general, va a transformar ese material en ácidos grasos volátiles, que son una estructura que proviene de la misma fibra vegetal y que de ahí va a derivar grasa y va a derivar azúcar. Para no entrar en detalles, eso es lo que en un determinado momento es una fermentación. Es una fermentación normal que el animal comienza a valorar y a procesar para su desarrollo, porque obviamente ya la fuente de energía va a comenzar a pasar de ser, por decir, abomaso, intestino delgado, a pasar simplemente como una fuente o uy, perdón. Ay, perdón. Mira, un segundo, por favor. Mira. Aló, aló. Una llamada por teléfono y me interrumpió aquí el computador. Pero bueno, sigamos por este paso. Ya teniendo ese rumen funcional y retomando el tema, pues lo que me va a hacer a mí es que ese rumen entre a ser la parte importante, ¿sí?, de la alimentación en el bovino. Aquí hay una cosa bien clara y que da para hablar de muchas cosas, porque aquí hay grandes controversias, hay posiciones distintas en cómo hay que alimentar los bovinos, si solamente con forraje o apoyados con algo de grano, y cómo se maneja ese grano a nivel del rumen y cómo se hace su mejor aprovechamiento y cómo los grandes problemas que tiene el rumen cuando se le introduce excesos o no en el momento indicado y que llevan a procesos como las acidosis. Más adelante de pronto medio las toco, pero eso es uno de los temas importantes para poder tener una buena salud del acto. Bueno, entonces, si yo tengo una dieta a base de leche que se requiere principalmente, que se digiere principalmente en el abomeso y el intestino delgado, difiere a una basada en la ingesta de alimentos sólidos y la fermentación ruminal. Me explico. En términos, si yo voy a tener la energía derivada de la leche que me la va a manejar abomaso e intestino delgado, y si yo voy a comenzar a manejar ingesta en el rumen, tengo que ser lo suficientemente balanceado para poder que uno que vaya terminando su función energética, que es la parte de la función del abomaso digamos, su decreciente trabajo a medida que el tiempo pasa, y, y, su, y su optimización de funcionamiento a nivel del rumen. Eso me requiere varias cosas importantes y que son los cambios. Y esos cambios, obviamente, los sitios de la digestión y la absorción cambian, los nutrientes disponibles son diferentes y el metabolismo posterior es absorbente, o sea, es en un determinado momento
una estructura completamente diferente desde el punto de vista físico-químico. Y de hecho, las terneros lecheros han sido destetados tempranamente de 1 a 3 meses de vida. Esto tiene una serie de connotaciones especiales que hay que saber manejar. El tracto gastrointestinal no está listo para el destete temprano, especialmente si se reducen los altos niveles de leche como estímulo para promover el desarrollo ruminal. Como si no le estoy dando leche, pues voy a comenzar a darle grano. Hay que valorar esto muy bien, porque a la larga, si esto no se hace con un buen equilibrio, vamos a comenzar a tener problemas de daño en la misma estructura histológica o del tejido del rumen y por ende del desarrollo del animal. Todo esto conlleva a un manejo de datos en el ternero y que se basa principalmente en el control de su peso de una forma estricta cada mes. Independientemente del sistema de crianza que se tenga, tiene que tener una condición muy clara de cuánto está ganando los animales al día. Y si nosotros lo estamos viendo y lo estamos haciendo bien. La ternera no me habla, pero la ternera me va a decir a mí si estoy haciendo las cosas como son correctas. Naturalmente, un destete se hace a los 6 meses, sí, pero hay sistemas que se apresuran, sí, 2, 3 meses, hasta luego la leche, sigamos con grana. Vayamos a ver si lo estamos haciendo bien o no. Es una de las cosas que tiene que saber medir. Y ahí está el equilibrio y la unión y la simbiosis y la manera holística de ver la administración, el propietario, el veterinario, el nutricionista, el agrónomo en determinado momento van a entrar a participar, ¿sí? De un proceso general para poder manejar las terneras de una muy buena forma. Entonces, pues estas consideraciones son básicas y que para mí siguen siendo muy importantes e interesantes de recordar en forma permanente. La ingesta de alimentos sólidos al restringir el acceso a la leche aumenta el tamaño del rumen, así como las dimensiones de las papilas ruminales. Ya adelante vamos a mirar una cosita muy sencilla sobre eso. Y para apoyar el aumento de peso acelerado con cantidades elevadas de la alimentación con leche, se requiere una adaptación intestinal y ruminal acelerada, concurrente, incluyendo los cambios microbiológicos estructurales y funcionales. De hecho, todo va a cambiar. Y la función de la barrera del tracto gastrointestinal implica procesos secretores de una serie de enzimas y de ayudas químicas y bioquímicas para manejar una respuesta inmune innata y de una permeabilidad interesante y clara del tracto gastrointestinal. La altura y el ancho de las papilas ruminales como una estimación al crecimiento del epitelio ruminal. Y aquí les tengo un ejemplo de lo que puede ser un rumen alimentado en un determinado momento con ciertas sustancias. Aquí vemos simplemente el rumen alimentado con sola leche. Aquí hay un rumen alimentado con leche y algo de heno. De hecho, si ya comenzamos a mirar, si la estructura va a comenzar entonces a ver un poco más gruesa, más fuerte y no tan limpia y lisa como la sola leche. Y yo aquí veo un rumen de ternero alimentado con grano y algo de concentrado, pues obviamente vemos una estructura de un color distinto y de una estructura mucho más fuerte. Y de hecho aquí el rumen del ternero alimentado con leche, granos y forraje da también una estructura completamente distinta y un rumen de ternero de 4 semanas alimentado con leche y grano. Ahí entra uno, como decir, ¿a qué escojo? ¿A qué le doy y a qué le apunto? Y aquí le apunto es que tenemos que ver cuál es mi meta en el fondo de tener yo un ternero lo más pronto posible desde el punto de vista fisiológico apto para esto. Ni mucho ni poco, pienso yo, porque si yo voy a hacer únicamente un ternero alimentado con heno y leche, hombre, de pronto me quedo corto. Un ternero con leche y granos, hombre, de pronto es demasiado rápido. Y por decir algo, hay que ubicarlo en un ternero alimentado con leche, granos y forraje
y que en un momento dado de pronto puede ser el mejor y el más organizado si uno entiende. Ahora, todo depende para dónde va uno y qué es lo que uno pretende con el desarrollo de las terneras y cuánto lo va a lograr. Ahí va otra observación clara. ¿Con cuántos kilos debo yo tener un animal a los 6 meses de vida? ¿Y en qué momento de 0 a 6 meses lo desteto? ¿A los 4, a los 5, a los 3? Todo dependiendo de cómo tengo yo mi infraestructura, no solo física, sino económica, de suministro de forrajes y de manejo para la dosificación de todo esto. Si yo voy a dar una sola alimentación con sola leche, pues voy a tener unos terneros muy, digamos, indefensos para manejar el forraje. De hecho, tampoco podemos dejarles un ternero a la vaca permanentemente porque ya estas vacas están manejadas genéticamente y una vaca y un ternero no se puede alimentar con 30 litros de leche diarios porque es perfectamente inconsecuente y es mortal para hacer eso. O sea que ya las acidosis y las que tendríamos en un ternero serían monstruosas. Pero tampoco podemos decir que yo a los 2 meses lo estoy destetando de una manera abrupta para irme yo a manejar un destete de 180 kilos a los 6 meses, o digamos para los primeros 6 meses, porque de pronto me estoy yendo a un punto bastante más alto, buscando de pronto inseminar un animal a los 200, a los 350 o 400 kilos cuando tenga 15 meses. Eso va muy dependiendo en dónde uno esté parado. Si yo estoy en los Estados Unidos, en Europa o en determinados momentos en infraestructuras diferentes, puede que sí. Y también pensando en que cuál va a ser la expectativa de vida de la vaca, como lo vamos a ver adelante, si van a ser 2, 3, 4 o 5 partos, ¿sí? Que entre los 2 y los 5 o 6 partos que estoy hablando, hay una diferencia enorme desde la misma crianza de las terneras. No voy a, no voy a poder pensar de que una ternera que estoy sacándola de 180 kilos o 200 kilos a los 6 meses, yo ya estoy pensando en que debo seguir el mismo ritmo para poder tener un peso, muy buen peso, a los 20 o a los 15 meses, perdón, a los 15 meses para estarla sirviendo, como muchas escuelas o muchas tendencias hacia sacar animales de, esa, de esa edad para servicio. Hay otra conferencia, otro que hablar sobre ese tema, porque más allá está la longevidad de los animales en cuestión. No es fácil de entender y no es fácil de llevar a cabo todo este proceso. Animales que casi que se nos vuelven nuevamente monogástricos cuando nos volvemos con una cantidad de alimento en grano para poder manejar proteínas sobrepasantes y cosas que realmente no van a tener a la larga una buena, eh, digamos, una buena repercusión en la parte de longevidad. ¿Cuál sería la ecuación? Yo quiero más partos por vaca o más leches por parto, ¿sí? Y ahí es el punto de equilibrio donde tenemos que escoger. Y ahí viene desde que yo comencé a criar mi ternera y la comencé a criar y no la crío desde el momento en que nace, yo la crío desde que la hago engendrar. Y si yo la engendro con todos los que me van a propiciar una cantidad de leche, de pronto hasta inmanejable desde el punto de vista de proyección, lo que estoy creando son animales de un estrés de producción, de hecho, antes de nacer. Son que están llegados y usted tiene que producir más de 9.000 litros de leche porque eso es lo que le manda el catálogo y por lo cual van a ir comprando muchas veces el semen, buscando en la expectativa de que con yo catálogo compré más leche. Y eso definitivamente es una mentira porque la leche no se compra en el catálogo, sino se compra en la unión de todas estas cosas y en manejar un aspecto digamos, integral de una cantidad de disciplinas que nos van a llevar a eso. No todas las fincas son para los mismos toros, no todas las fincas son para las mismas expectativas de explotación. Entonces, con base a esto, ya voy a dejar aquí un poquito de esta parte de las terneras para irme digamos, dentro del punto siguiente, lo que es la salud del acto y
el abarcar hasta en una forma bastante simple, o simplificada, no simple, sino simplificada, ¿sí? Lo que es la salud del gato como entidad o como el punta de lanza de lo que es la clínica bovina. Bueno, entonces, si yo me pongo en el manejo reproductivo, ¿qué es lo que yo quiero de manejo reproductivo? Yo lo que quiero de manejo, como manejo reproductivo, y una de las metas que me pongo a pensar, y me parece que es la que uno tiene por que decir, exponer en la reunión con el ganadero, que muchas veces el ganadero y las visitas se hacen en la oficina de la finca antes de ir a ver las vacas, y exponer, bueno, ¿cuál es la meta? ¿Sí? Y resulta es que hay que tener, resulta de tener de 12 a 13.5 los meses de intervalo entre partos. Esa sería una meta. Pongámonos, ¿cómo lo vamos a llegar a lograr? ¿Eso qué quiere decir? Que voy a incrementar el promedio de producción de leche, hay más terneros, incrementa la vida productiva, más número de partos en el largo de la vida. Es decir, es así, porque no es lo mismo tener un parto al año que un parto cada año y medio, que muchas ganaderías están en ese punto, porque muchas veces se va el ojo y se trata de tener más animales en un momento dado en un área que realmente no la maneja a una cantidad de pasto que no es lo suficientemente, no solamente en cantidad, sino en calidad para alimentar. Pastos de 120 y 150 días tratando de dárselos a una vaca para que produzca leche es bastante complejo porque la expectativa nunca se da y el animal se comienza a comer solamente, o sea, a sacar energía para producir leche de donde no la tiene. Entonces, este es un punto importante de partida que es una meta como tal, el corto intervalo entre partos. ¿Y cómo comienzo yo a mirar eso? Yo lo comienzo a ver es buscando la condición corporal. Es uno de los aspectos importantes en un programa reproductivo. Es requete importante. Y de entrada, ahí es donde tenemos que verlo en todos los ojos. Los ojos desde el punto de vista financiero, los ojos desde el punto de vista veterinario, viendo a ver si ese animal está en catabolismo o en qué está, o es un anabolismo normal, o qué le está pasando. Y entonces de eso comenzamos a entrar a los programas de nutrición y de reproducción están totalmente ligados. Eso es, digamos, uno de las axiomas o los paradigmas que comienzan a resultar. Eso es como tal. Si yo tengo una nutrición, tengo una buena reproducción, o si no, no existe. Y las vacas que pierden condición corporal en más de un punto de condición, son vacas que tienen problemas de reproductivos, anestros y de infertilidad. Llámese el momento en que se tenga, pero obviamente es más alrededor del parto que se presentan este tipo de cosas. Al monitorear la condición corporal, es la mejor vía para detectar problemas de nutrición y por ende propiciar el mejor desarrollo reproductivo. Eso es clave y comienza ahí el ojo ganadero y el ojo del veterinario y el ojo del administrador y el ojo del encargado que está en la finca para poder tener un concepto, es decir, ¿qué es lo que tenemos que llegar a lograr? Aquí, por decir algo, hay un punto que tengo yo como de base. Yo debo saber, dependiendo de la raza, dependiendo de dónde estén, sobre todo de la raza, yo cuántos kilos le debo tener a una novilla para para entrar al programa de inseminación y en qué momento se tiene que servir. Entre 350 a 400 kilos, dependiendo de la raza. ¿Y cuántos kilos debo esperar yo en el momento de que va a parir? Y yo tengo que asumir de que mínimo ese animal debe estar ganando 500 gramos a 800 gramos diarios, ¿sí? Si no son el 1000, pero póngale, y yo tengo que contextualizarme que estoy en Colombia, que tengo limitaciones de comida por verano, o por economía, o por circunstancias de mercado, por lo que quiera. Pero nunca puedo pensar que yo, un animal de 200 gramos diarios, porque no estoy llegando al peso que quiero al momento del parto. Y ahí inmediatamente esa condición corporal la hago valorar, ¿sí? O lo sugiero valorar en el momento en que el animal da cría. Aquí me parece es importante por muchas razones. Hicimos bien la tarea en el desarrollo de esa gestación.
me pregunto con las novillas, por decir algo. ¿Le dimos la suficiente comida o las dejamos atrás tratando de comer, digamos, lo que sobra? ¿O estamos teniendo en cuenta que la alimentación es la adecuada para que tengamos un buen desarrollo, no solamente su corporación, porque ese animal está creciendo? Y vamos a exigirle 3 procesos al tiempo: produzca leche, de cría, que crezca, de cría y produzca leche. ¿Sí? Eso es un estrés importantísimo, a la cual se han debatido y hemos leído y hemos mirado y hemos ido a seminarios y hemos ido a cuanta cosa para poder tratar de entender qué es lo que le pasa o cómo, o tal vez no entender qué es lo que le pasa, sino ver cómo se le soluciona a uno el proceso de la vaca en el momento en que da cría y en el momento de que comienza su lactancia. Y aquí esa condición corporal hay que saberla mirar y desde ese punto de vista el metro, la pesa, la observación, todo eso está unido, porque todas las fincas no pueden tener una pesa electrónica, tienen una cinta, pues valoremos con cinta, pero no dejemos de tener una medida clara al momento que los animales dan cría. Ok, entonces aquí viene una parte que entra a la clínica y a la visita veterinaria como importante de entender, porque de aquí deriva como digamos, los switch que hay que tratar de apretar en cada una de las cosas. ¿Qué es lo que yo hago? O que sugiero ver. ¿Sí? Yo tengo que mirar cómo estoy manejando o cómo, no es que tal vez lo manipule, no, lo entienda el cicloestral. La palabra no es manipulación, no me gustó cómo me queda ahí, pero es que la manipulación no es manipulación, es entender en qué está. Si todas esas curvitas que están ahí, yo las entiendo y todas esas curvitas son las ideales para decir que una vaca me va a cargar a los 60, 80 días de parida y que voy a tener un parto al año, correcto. Pero entonces, ¿dónde está? Si estoy en liso en cualquiera de esas dos curvas o debo ponerle los correctivos que no se le pusieron como prevención, que es donde realmente debe ser. Porque acuérdense de una cosa, y otra paradigma que tengo yo es que en veterinaria y en medicina bovina, el curar es caro, es regular y no da un buen pronóstico. En medicina bovina, la medicina preventiva y la medicina poblacional es donde realmente nosotros nos tenemos que basar. No estoy diciendo que no curemos, sí, yo estoy diciendo que si hay que hacer una cesárea y hay que hacerla, pues la hacemos. ¿Sí? Y si hay que tratar de salir de un problema de parasitismo, de hemoparásitos, pues hay que trabajarlo. Pero en lo que sea posible, no entrar a curar, sino a prevenir. De hecho, si entiendo eso, debo mirar, examinar mis vacas con problemas, ¿sí? Y los problemas es que ese ciclo extra no se me esté cumpliendo y las vacas no me entren en celo, o las vacas que me pasaron en un determinado momento porque tenían una retención de placenta o fueron maltratadas o tuvieron problemas obstétricos. Tenemos que mirar a ver hasta dónde vamos a poder ser capaces de poder llegar a la normalidad para poderla dejar evolucionada a un siguiente parto. De hecho, una cosa muy importante por la cual nosotros funcionamos bastante es el diagnóstico de la preñez. Ya nos van a reemplazar, claro, ahí está el ecógrafo. Y el ecógrafo es una medida en un determinado momento fácil de entender, claro. Es una máquina y eso la maneja cualquier persona. En un momento, no es cualquier persona tampoco, pero sí con una instrucción muy técnica va a poder determinar. Para nosotros en un determinado momento, lo que aquí tenemos que, digamos, integrar es que ese examen vaya eh, atado a conceptos técnicos que me lleven a manejar la prevención de los animales y la curación en el momento que es. Me parece eso cosa muy importante. Y obviamente una de corroborar si esto en la cuestión reproductiva es que si se cura el animal, es que el animal que me quede preñado en el menor tiempo posible. Manejo y la vaca recién parida
para mí es súper importante. Yo debo saber en los tiempos que estoy pensando, estoy viendo para poder darle el manejo oportuno, el apoyo farmacológico en un determinado momento, la corrección nutricional en el otro, para poder decir mi vaca va llegando o la vaca va llegando al punto preciso de que si perdió la cantidad de peso, la está recuperando de una manera importante. La evaluación de la condición corporal, pues la estábamos diciendo al principio, eso es una cosa holística. ¿Qué quiero decir con eso? Que la debemos manejar entre todos. Tal vez el punto la valoración, el 2, el 2,5, el 2,3, el que sea, pues ponerle una serie de, digamos, de parámetros que podamos entender y que podamos a llegar a lograr a lo mismo. Para poder decir, hombre, sí, esa condición está muy bajita y tenemos que comenzar a corregir. Y los programas de inmunización que disminuyen enfermedades reproductivas u otras enfermedades de la zona, ya es más bioseguridad y ya es un tema un poco más complejo que va también a mirar mucho otro tipo de charlas y otro tipo de apreciaciones. Y ahí voy a desglosar un poco, porque a mí me parece muy importante desde el punto de vista del manejo del dato, es el manejo del preparto. El manejo de los periodos de transición pre y postparto, así como los programas de alimentación correctas, reducirán la incidencia de enfermedades, generan mayor eficiencia en la producción y reproducción, y la mayor incidencia de enfermedades metabólicas ocurren previa al parto y se extiende hasta el pico de la lactación. O sea que las vacas que están en el periodo seco tenemos que tenerlas muy en el ojo por muchas cosas, ¿sí? Porque ellas no tienen que entrar a recuperar un exceso de peso. Sí tienen que entrar a recuperar peso porque el animal lactando termina bajo de condición, pero no que entre tan baja de condición porque por cuestión de manejo de datos no se secó en el momento que es, sino faltando 15 días o faltando un mes, a ese animal le hace falta el tiempo de descanso y de recuperación. Y acordémonos, el 70% del peso del ternero o del desarrollo del ternero se hace en el último tercio de la gestación. Entonces, si no le damos importancia a esos 2 o 3 meses antes del parto, pues estamos creando animales bajos en todo sentido. Desde el punto de vista inmunológico, vamos a tener unos malos calostros, vamos a tener una mala inmunología, vamos a tener un mal piso inmunológico y de hecho, y de ahí parte una gran cantidad de problemas. Uno de los grandes problemas se llama brucelosis. Entro en un pequeño paréntesis. Pero uno de los grandes problemas es, primero, la vacunación a esas terneras en unas terneras de una inmunidad mediocre, donde no tienen un piso inmunológico claro para poder decir, yo sí cojo esa vacuna y yo sí la pongo para producir los suficientes anticuerpos capaces de poder defenderme de cipotuda pandemia, para usar una palabra de moda un poquito exagerada, pero sí es una enfermedad que nos tiene bastante fregadas. Bueno, en el posparto debemos prevenir que hay que parir sin complicaciones, mantener libre de cualquier enfermedad metabólica infecciosa, estoy repitiendo tal vez algo lo de atrás, consumir alimentos lo más rápido posible, manejo de la anorexia fisiológica. Aquí no es posparto, es preparto, no está posparto, correcto. Estamos hablando de la salida del parto. Y aquí hay una cosa importante que aclarar, es consumir alimentos lo más rápido posible, manejando la anorexia fisiológica. Esto hay que entenderlo. La vaca comienza a dejar de comer en el apetito normal por varias razones. Y una de las grandes razones es que el feto presiona el rumen y le quita capacidad y hormonalmente ese rumen no produce la hormona suficiente para crear apetito. Y de hecho, entonces no come, ¿no? Y por un peso mayor. Ella se descompensa en un determinado momento cuando sale el ternero y entra en otro desbalance y el animal tampoco está comiendo bien y sí está está comenzando a tener unas exigencias energéticas muy altas, que es comenzar a producir leche de una manera importante. Alcanzar su pico de producción temprano
Sí, eso es verdad. Y ponerle una, y poner y marcar en qué momento llegó la vaca al pico de leche. ¿Qué quiere decir? Estoy hablando de animales en producción. Los animales en producción lechera deben tener un pico entre los 50 y 60 días. ¿Sí? Debe ser el momento de mayor producción de leche. Ahí esa parte debe ser clarísima, porque si no el pico, ¿qué quiere decir? Que comenzó a producir 10 litros de leche y se quedó en 10 litros de leche, esa vaca está trabajando en contravía, está trabajando sacando de sus recursos y de sus reservas de una manera excesiva y no tiene la forma de producir la leche. O sea que la vaca va de peso para abajo, para abajo, para abajo, y vamos a tener un problema o de enfermedades o que jamás va a entrar en celo. Va a pasar el año y no entra en celo. Perder poca condición de corporal en la condición después del parto es lo que más o menos estamos también repitiendo, y en esta forma es importante porque va a ser importante a lo que hemos acabado de hablar. Y empezar a ciclar lo más pronto posible. Animal, el animal que no tenga la suficiente capacidad y condición corporal no va a ser capaz de reproducirse. Las falsas expectativas que venden las droguerías veterinarias en un determinado momento de decir, venga, póngale eso para que entre en celo. Eso es, digamos, una mentira, y es una tratar de crear o de tapar el sol con las manos ante un problema nutricional importante. Ahí, ahí está la buena asistencia, ahí está la coordinación entre mayordomo, propietario y veterinario para poner pautas y entender este proceso. O sea que aquí no solamente es de ir a examinar físicamente las vacas, sino de dialogar cosas importantes en el desarrollo de los animales en su proceso, en su proceso evolutivo y hacia la producción. Bueno, yo quiero resumir aquí un poco y, como por decir algo, dejar como en resumen algo que me parece que es importante, lo que tengamos como capacidad de entender y de almacenar lo que nos puede pasar con una vaca en el posparto y en el momento de la etapa más difícil de un animal. Como les decía, una novilla tiene que acabar de crecer, tiene que parir y tiene que producir leche. Eso es una trilogía bien compleja que no todos los animales lo cumplen a cabalidad. ¿Qué voy a tratar digamos, de resumir aquí? El periodo del pre y posparto es un periodo de transición que abarca 3 semanas antes y 3 semanas después del parto. El programa de nutrición de la vaca lechera es primordial, ya que la vaca sufre un gran cambio de vaca seca a una vaca de alta producción que conlleva grandes necesidades metabólicas. Y eso es importante. La vaca se ve afectada en salud, producción y reproducción si nosotros no tenemos un programa nutricional organizado. El programa de nutrición es requete importante y nosotros tenemos que ser muy claros en eso. Quería, no voy a hablar de cada una de las enfermedades, se me haría infinito y demasiado tedioso comenzar a hablar de tanta cosa, pero sí me parece importante arrancar de las cosas que más se le puede presentar a un animal. Las hipoglasemias o las síndromes de la vaca caída, que puede ser por problemas metabólicos o por problemas de parto, por problemas de estrés o problemas obstétricos, problemas en el momento del parto, eso me lo puede llevar. Esta cetosis, que es un problema netamente metabólico y netamente energético, hace que los animales se caigan y terminen haciendo un proceso, digamos, en contra de la misma fermentación y daños en el rumen que son muchas veces incalculables. Muchas veces de una cetosis termina una vaca con acidosis, y esas vacas con acidosis terminan muchas veces con problemas de abscesos en el hígado. No quiero entrar a detallar eso, pero es como por decir, o digamos, entender un curso que puede llegar a tener en muchísimos de los animales que terminan perdiéndose por problemas de la misma cetosis, por problemas nutricionales y problemas de acidosis posterior.
Uy, perdón. Bueno, de hecho, uy, caramba, perdón, aquí está la cuestión y de hígado graso, que es también otro problema de metabólico, anexo muchas veces a vacas que están o con demasiado tiempo en el hato, en el horro o de descanso sin, o con mucho tiempo de descanso que no han parido, a consecuencia de que no duraron 12 meses o 13 meses esperando entre parto y parto, sino que van a esperar 18 o 20 meses. Muchas vacas se han visto, y entonces son vacas que se engrasan por un lado, o vacas que por un daño en el hígado que van a terminar siendo animales de matadero. Desplazamiento del abomazo, también a consecuencia de problemas, no, busquemos más bien por el lado de la retención de placenta, o para seguir un orden o para tener una consecuencia de lesiones de placenta que me pueden estar llevando a mí a metritis, ¿sí? A desplazamiento de agua masal por problemas en el mismo parto, ¿sí? Daños en la ubre, mastitis y baja producción e infertilidad. Este cuadrito que hay acá, que parece un poco terrorífico, muchas veces se da de una manera que muchas veces no nos damos cuenta de la importancia y de la intensidad del problema de estas enfermedades. Y por ende vamos a tener problemas, ¿sí? A la reproducción y a pues no poder cumplir ese parámetro entre 12 y 13.5 meses entre parto y parto. Eso es para mí importante a tener en cuenta esto para que todos los problemas de nutrición, los problemas infectológicos y los problemas de manejo sean controlados en su momento. Bueno, como para resumir este proceso que hemos venido hablando, y hay una cosa que en esto, entre lo que es la vaca que me dio cría y la vaca que se me va a ir a las 3 semanas posteriores, hay una cosa que es el balance energético. ¿Por qué? Porque el animal está más bien normal de peso antes de su parto y comienza a tener una decreciente producción, pérdida de peso y obviamente una falta de comida y una producción de leche a su vez exigida genéticamente, y eso se convierte en un factor bastante complejo. Y si la vaca no consume y se da no consume suficiente, da como resultado una cosa que se llama el BEN, que es el balance energético negativo. La vaca está debiéndole plata o debiéndole energía por consumo o por producción de leche alta. Y debido a que se invierte más energía para la producción de leche de la que se ingiere en la ración, por varias razones, por la misma anorexia fisiológica, porque no alcanza a satisfacer, por el mismo estrés de parto, por todo eso, el animal sigue perdiendo peso y en un determinado momento se va a ver eh, afectada su condición corporal. Este déficit es logrado metabolizando grasa corporal, como consecuencia pérdida de peso corporal. O sea, esa condición corporal se va a bajar porque toda esa grasa que está como de reserva dentro de los músculos y la parte, digamos, externa o de adiposa del organismo se va a comenzar a irse para producir energía. Y las deficiencias en la alimentación, tanto en el periodo anteparto como en el posparto, son las causas más frecuentes de todo este proceso. Esa es como, digamos, la razón de esta pérdida y de esta condición y peso bajo de los animales en este periodo tan complejo. La curva de glicemia constituye un índice muy valioso a detectar la deficiencia de energía. Esta prueba hace una ayuda con bueno, eso es una cosa, digamos, más bien médico-administrativa que ayuda y que se puede tener en cuenta para poder determinar a nivel de campo o a nivel de establo si nosotros estamos hablando de animales con alta o baja cantidad de azúcar y en un momento dado con problemas o eh, tratando de ver si hay necesidad de prevenir o está en el manejo de la energía. Es necesario revisar las vacas paridas con 2 y 3 meses en el posparto antes de empezar a inseminar, ya lo habíamos dicho antes, para corregir la falta de energía o problemas infecciosos que se esté presentando
porque pues no sabemos qué antecedentes o qué problemas infecciosos alrededor de todo el proceso de fecundidad o de fertilidad están rodeando a las vacas. Bajos promedios de la inseminación artificial, sobre todo en el primer servicio, son debidos a esta deficiencia, o sea, de estar controlando y manejando el tema tanto infectológico como nutricional. Bueno, como entrando a una parte, digamos, no concluyente, pero sí bastante rápida, todo lo que hemos venido hablando, pero como que haciendo caer en cuenta en detalles que son importantes de recordar. El aspecto fundamental en salud de gato tiene que ver con la producción de leche, tanto en su cantidad, sí, como en la calidad de la misma. Eso es como elemental el cuento, pero que todos los días nos lo exigen más. Hace 30 años no había problema, o 40 años y 50 años se vendía leche en cantinas y nos la llevaban hasta la casa y la señora sacó una ollita y le entregaban la leche para el día caballo con 2 cantinas en cualquier parte. Muchos de ustedes no lo vieron, pero yo alcancé sí a ver gente que llegaba con la cantina traída de la finca alrededor de las grandes ciudades. Uy, ¿qué pasa? Con base a lo anterior, hay varios parámetros que se deben seguir para poder mantener una producción limpia, sana y rentable. Bueno, vamos a mirar qué es eso. El manejo del control de la mastitis y las recomendaciones generales. Aquí no, tal vez me voy como con la palabra mastitis, que no sé qué si ponerla o no ponerla, pero sí es más bien es hablar de lo que es el control de la misma producción. Es el tratamiento específico durante el periodo preparto, o sea, el periodo seco, y, con un producto específico. ¿Qué quiero decir eso? No solamente es el aspecto de control de mastitis, sino la alimentación adecuada y obviamente me adelanto un poquito hacia lo que vamos a hablar sobre el control de la mastitis, ¿sí? y el, y el, uh, y el acercamiento a un proceso no solamente farmacológico, sino de manejo y de interpretación fisiológica de la ubre para ver cómo se está manejando. El sellado de los pezones, pues obviamente es una cosa importantísima. Un lugar limpio y seco y confortable donde están ordeñando, que estemos libres de moscas, y el manejo de mastitis aguda durante la lactancia. Esto me parece que más adelante lo voy a hablar un poquito. Aislar las vacas infectadas, hay veces es un poco complejo, pero más bien lo que uno trata es de ordeñar y manejar las vacas a final del ordeño para que no tengamos problemas de contaminación de unas a las otras a través del equipo de ordeño. Venta o análisis de vacas con mastitis crónica, ahorita vemos eso. Vacunas contra la mastitis no protegen en todos los casos, es bien enredado manejar esto. La vacuna contra coliformes también hay que tener en cuenta que estos son bacterias que se dan por ambiente y por muchas veces demasiada humedad, demasiada contaminación, demasiado mugre y demasiado hacinamiento. Entonces hay que valorar, o vacuno o controlo el mugre de la sociedad, o controlo mugre de la sociedad y vacuna. O miro a ver, o veo a ver que tampoco, porque si un invierno muy fuerte no puede uno manejarlo poniéndole un techo a la finca, sino en determinado momento lo que hay que ver cómo la protege. Una excelente nutrición y una dieta bien balanceada y un procedimiento óptimo de ordeño y monitoreo. Bueno, en la glándula mamaria me parece importante de tener una serie de, digamos, premisas o paradigmas o pensamientos que me parece importante compartirlos. Una va a devolver más del costo después de terminar una lactancia, siempre y cuando la ubre esté sana. Es perfectamente lógico. Una novilla puede producir mucho más de lo que costó el precio bruto en la cantidad de leche. Por decir algo, 4.000 litros de leche, 4.000 litros de leche, y póngale rápido a 1.000 porque está más, son 4 millones de pesos. Y 4 millones de pesos es lo que puede estar valiendo una novilla, ¿sí? Para su primer parto. Hablemos de las razas especializadas tipo Ayrshire, Holstein o Normando. Puede ser un precio promedio
muy alto, pero por ahí puede estar. Entonces, la que podemos pensar de que es esa vaca da esa utilidad arrancando. Pero hay que tener en cuenta esta fisiopatología que me parece súper importante compartirla. Las infecciones intramamarias en el periodo seco, el 77% de estas mastitis se originan, de estas mastitis se originan en este periodo. Son cuestiones de mal secado y de mal manejo y de malos exámenes de las mismas vacas terminando la lactancia. El análisis de esas células somáticas, voy a tratar de ver si puedo alcanzar un poquito sobre eso, pero en un momento aquí me definen muchas cosas este parámetro. 77% de las mastitis se originan en el periodo seco. Hágame el favor, eso es una cosa alta. Entonces hay que ver cómo se maneja ese cuento. Y las infecciones en los diferentes de lactancia es mucho más manejable porque al fin y al cabo se están viendo. Las mastitis causan grandes pérdidas económicas en la industria lechera más que en cualquier enfermedad infecciosa. Es posible reducirla a nivel aceptable con medidas de manejo y medicina preventiva, lo que hemos venido tratando de difundir y de proyectar durante todo este tiempo. Bueno, y aquí, como por desglosar, en la mastitis subclínica, los síntomas no se ven, la presión de leche tiende a disminuir y la composición del lecho cambia, pero es muy claro. Puede ser detectada a través del recuento de células somáticas, ¿sí? Muchas de estas infecciones pueden ser transitorias y muestran curación espontánea o pueden llegar a ser persistentes y en forma recurrente. Todo esto tiene una coordinación médico-administrador propietario y establecer calendarios para controlar esto. Me explico, no solamente es llegar y poner hacer un control de mastitis bajo el examen del California Mastitis Test y comenzar a mandar antibióticos porque ahí no está en el cuento y lo voy a tratar de resumir en 2 diapositivas adelante. La mastitis clínica, esta fue la subclínica. Los síntomas son visibles en la clínica, cumplen el protocolo de inflamación, que debe haber rubor, calor y dolor. O sea, que tengamos el proceso de inflamación como tal. Y hay que comportarse también el criterio médico ante una cosa como esa. Puede comprometer a más de un cuarto y aún la salud de la vaca y por ende a peligrar la calidad y la cantidad de la leche. Una mastitis clínica se puede matar hasta la misma vaca porque se vuelve sistémico el problema. Bueno, en la mastitis crónica abarca 2 tipos de mastitis y depende de la capacidad de inactivar adecuadamente el patógeno que esté causando la infección en la infección de la respuesta inmune. Y la característica distintiva es la recurrencia crónica después de periodos sanos que se vuelve a llegar y hay que realmente analizar porque muchas veces coincide con vacas viejas que han tenido ya procesos fibróticos y ahí está lo importante, no solamente en el California Mastitis Test, hacer el California, sino revisar la calidad y la consistencia de la glándula y hacer un examen un poco más minucioso para poder no terminar en una antibioterapia recurrente y nada buena por las mismas resistencias, por el costo y por la calidad y por la pérdida de tiempo en animales que nunca se van a poder. Entonces, como para llevar a cabo eso, pues vuelvo acá, el examen clínico, la ubre está pegada a la vaca está con la ubre, o sea que tenemos que analizar todo el tema. ¿Qué le estamos dando de comer a una vaca para que me esté dando una buena, una regular o una mala leche? ¿Sí? ¿Pruebas de fondo negro? Sí, porque es el momento en que podemos estar dependiendo de si en el primer momento el administrador, los ordeñadores están detectando y pueden dar ya la razón, la alarma, decir, doctor o señor o el que sea, mire lo que estoy viendo en el fondo negro de esto. Y el California Mastitis Test, que es evidenciar digamos, la parte genética de las células, ya sean somáticas o sean de las mismas bacterias. Y aquí quiero hacerle una
digamos, una referencia a lo que son células somáticas, porque ellas son el componente de varias cosas. Las células somáticas son parte del sistema inmune del animal, parte de la defensa. O sea que yo estoy pensando en que con esas células el animal se me defiende. Los leucocitos, todo aquello de las blancas son los que van a ir a acabar con el problema infeccioso. Otra parte de esas células es las células epiteliales, que son las mismas células de la glándula mamaria. He ahí la importancia de hacer los exámenes de mastitis con condición y con estructura profesional. Porque si muchas veces, terminando la lactancia, en unas vacas sobreordeñadas y están altas de la mastitis de unas células somáticas, perdón, no quiere decir que sea una mastitis como inflamación, como enfermedad infecciosa. Es una enfermedad por sobreordeño. Ordéñelas con menos intensidad, cámbiales el sistema, no ordeñe una vaca que está produciendo 2 litros y le dejen una máquina durante 25 minutos. Ahí está un problema que si le quita eso y le ponen un simple desinflamante, el animal reacciona y se recupera. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahí, para hacer ese examen, ese CMT, tiene que ir el veterinario con el administrador y con un calendario de establo y con una producción de leche dependiendo del calendario de establo. Me explico en 3 palabras. No es lo mismo una mastitis en el primer tercio de la lactancia que en el segundo que en el tercero. Y no es la misma el enfrentamiento farmacológico o terapéutico, por decirlo. ¿Sí? Una cosa será manejarlos parenteral, otra cosa será manejarlos con simple manejo, de donde la palabra, vamos a tratar con chicos, porque ya definitivamente tenemos que recurrir a un cultivo y a un antibiograma para determinar en el momento dado con qué podemos hacer. Pero si se ponen a ver, lo escalono de una manera diferente, porque pienso que uno tiene que entrar es a diagnosticar y a mirar todo lo que está alrededor antes de poner un antibiótico. Y hay una razón, muchas cosas externas, y el principal factor es el humano, como decíamos ahí, y como que el periodo seco estuvo mal calculado. Y hay otra cosa, el aspecto mecánico. No lo sabemos. Y el aspecto mecánico, ahí viene la integración de otras personas, que son los que saben de equipo ordeño. Y decir, venga y me revisa la presión de las máquinas en sus determinados puntos, cómo se está recolectando y ver cómo se está haciendo el entorno. Las vacas son sensibles, oyen mucho más alto que nosotros. Los ruidos con todo eso serie de palos, ellas hacen muchas, el factor en contra del que la está ordeñando. Y eso nos lleva a tener animales nerviosísimos que lo que van es a retener la leche, y al siguiente periodo llega un animal con California mastitis test de 2 y 3 y resulta que eso no es mastitis, es leche retenida, que con un buen ordeño sale el problema. Y no estoy diciendo que no se le pone un antibiótico, se cura, pero se cura con un falso positivo. Bueno, entonces ya vamos porque creo es una cosa que los puedo estar ya medio cansando, pero aquí hay unas cosas importantes que todavía me quedan aquí. La mastitis ocurre cuando los factores medioambientales de prevención y control interactúan. ¿Qué quiere decir? Poner en exposición la ubre a los microorganismos. Un ambiente cochino, un ambiente complejo, unas ubres que se ordeñaron mal y que en determinado momento no se sellaron y no se tuvieron el cuidado. Son esfínteres que quedan abiertos, y si tenemos un invierno muy fuerte, vamos a tener la posibilidad de que entre N bacterias a esa pezón, y vamos a tener esos agentes entrando por el canal y superando la resistencia de defensa de los animales. Existen más de 140 patógenos reconocidos y causantes de mastitis. Imagínense el problema, lo que podemos estar pensando. Hay demasiadas cosas a las cuales nosotros estamos enfrentándonos. Pero no pensemos en que tengan 140, 180, son muchos
Pensemos en tener animales sanos, capaces de tener una inmunología muy buena, que la transmitan a sus crías y que se defiendan del medio ambiente. Se han ubicado en patógenos contagiosos y ambientales. Ahí es una cosa compleja y no quiero entrar en detalle, pero los patógenos contagiosos es lo que le estoy diciendo y los ambientales son los que están alrededor del mismo, como cuando hay demasiado mugre, hacinamiento, invierno, mucho barro, etcétera, malos ordeños, malas máquinas, y vamos a tener problemas de mastitis que son capaces hasta de matar los animales. Bueno, esta es una tabla que les traía como para indicación de lo que son las recuentas de células somáticas y los diferentes indicativos. Esto es de la Universidad de Nebraska en 1997. Ya estamos hablando de posiciones un poco más exigentes. Ya estamos hablando de 0 a 100,000 y en un momento varias compañías están exigiendo, y con razón, porque yo creo que ya hay mucho más metodología, hay mucho más conocimiento de la gente y yo creo que las exigencias se van. La traje de aposta, es la diapositiva para decir esta evolución después de 23 años ha cambiado y ha cambiado ligeramente hacia la parte de exigencias a más de 100,000, de 0 a 100,000, de 100 a 200,000, y ya Alpina no le está comprando a uno leche cuando tengo más de 300,000 en trazas, o sea que lo que pueda estar en el 1 bajar a trazas. Esta es una posición de la tabla que ha venido variando. Bueno, esta es la corroboración de los mismos. De 0 a 200 es mal, de 200 es una infección, no hay infección como tal. Aquí hay establecimiento de procesos inflamatorios y hay mastitis persistentes a mayor de 800,000. Y después de mucho más. Una por coli puede ser de 5 millones. Bueno, estos son unos patógenos que les quería mostrar en un momento dado, de los que se tienen con más prevalencia en los. Y estos son los ambientales: el coli, la Escherichia coli, el Streptococcus dicalacti, el Streptococcus aureus y el Enterococcus SSP. Como a carácter informativo de gran negativo, que les tengo bastante respeto, y va con respecto al mugre y el mal manejo. Bueno, dos reflexiones hacia lo que son los impactos de mastitis en la subclínica. Disminuye la producción, disminuye el precio, los premios por alto conteo de células somáticas, y no solamente en el precio, sino en los reconocimientos por precio. Disminuye el valor para la producción de los quesos, incrementa el desecho en lacto. En la clínica, eliminación de leche anormal por el contenido de antibióticos, obviamente, aumenta el trabajo y costos de tratamiento, incrementa el desecho de datos e incrementa los porcentajes por abortos. Porque acuérdese que esto está atado al sistema reproductivo y las toxemias hacen muchos problemas de abortos al cabo de una mastitis clínica, que tengamos procesos infecciosos persistentes. Entonces, los casos de la mastitis es multifactorial y el hombre es responsable del 70% de este proceso. Entonces, de que muchas cosas son de manejo, de educación, de integración, de comunicación, de socialización de lo que se sabe de cada uno de los integrantes de los equipos, para poder ser uno capaz de poder manejar todo esto. Y obviamente, para tratar de bajar el consumo, el conteo celular, librarse de antibióticos, bajar la contaminación bacteriana en el tanque de leche, y eso, ¿qué quiere decir? Más plata. Y esto definitivamente es un negocio. Bueno, otra cosa aquí, otra charla, diría yo, el control de enfermedades y parásitos, pues eso es que no dejo de tenerlo en cuenta, porque, como le digo, el dato y saludato tiene que tener todo, porque es para que donde tenemos que tener la mira es que la vaca sana es la que produce leche, el resto no. Y como, por decir algo, otra la de la misma enfermedad brucelosis, por decir alguna de las grandes cosas que podemos tener como problema grande en este momento, es la tuberculosis y la brucelosis. Bueno, me queda de resto para terminar, es, digamos, hacer hincapié en lo que son los residuos de la leche.
Es toda sustancia química o biológica que al ser administrada, consumida por el animal, se elimina y o permanece como metabolito en la leche o en la carne o en los huevos y tienes un efectos nocivos en el consumidor. Los antibióticos, los organofosforados para el manejo del chinche, por decir alguna cosa, todos estos anabólicos que usan afortunadamente son restringidos, que aquí nosotros tenemos que tener mucho en cuenta de que eso es lo más anti todo, anti manejo del ganado y de hecho una responsabilidad zoonótica hacia las personas. Las sustancias inhibidoras en la leche dificultan los procesos de acidificación, maduración en el proceso para convertirla, en el proceso para convertirla en productos de leche ácida y en quesos. Al mejorar la calidad de la leche, se obtienen mayores rendimientos en la industria e incrementos en la calidad, vida útil, aceptación de los productos del mercado. Y además, se obtienen bonificaciones por higiene y en mejores ingresos para los productores. Entonces, eso no es sino beneficioso al no tener residuos. Los residuos más problemáticos presentes en la leche, ya lo estamos diciendo, los fármacos antimicrobianos, las hormonas, se me había olvidado, importantísimo, promotoras de crecimiento sobre todo, los ciertos pesticidas, pesados y productos químicos. Esto es de una situación importante y que tenemos nosotros como veterinarios y como dueños de la finca y como administradores de la finca, una responsabilidad enorme hacia la salud humana. Pues no me queda más sino dar las gracias por esta paciencia de haberme oído durante un buen rato. Espero haber podido contribuir en, digamos, en refrescar, en aclarar, en dejar inquietud con respecto a lo que es la ganadería de leche y el manejo de la salud del hato para una mejorabilidad. Mil gracias a la asociación y mil gracias a los que muy pacientemente me han oído durante un buen rato. Y si tienen alguna pregunta, algo que yo pueda ayudar, con el mayor gusto. Adelante. Sí, perdón, no interrumpo. Muchas gracias por la charla, muy interesante. En nuestro chat de YouTube, que tenemos un YouTube Live, nos están preguntando que a qué edad se recomienda darle concentrado a las terneras y si es bueno dárselo mientras ellas están consumiendo leche. Sí, ahí lo dejé entrever. Es muy buena la pregunta, pero el concentrado tiene que comenzarse a dar después del primer mes de nacido y algo de fibra, algo de heno de fibra, para que los animales vayan comenzando a adaptar ese rumen a va a ser su futuro la madurez, que es sea capaz de fermentar todo el pasto. Pero a partir del mes, yo creo que diríamos, es como para poner un término fácil de poner, es comenzar unos pequeños granos, irlo subiendo poco a poco y complementado con cierto heno pasto para que ellas comiencen a saber qué es el raje. Otra pregunta que tenemos es ¿cuál es la mejor manera o forma de secar una vaca? Buena pregunta, muy buena pregunta. Primero, determinar exactamente qué cantidad de meses está en su gestación. O sea, que no nos pasemos de los 7 meses para secarla. Eso es importantísimo, tener ese dato exacto. Segundo, lo mejor es haber tenido unos exámenes de mastitis lo suficientemente claros para poder decir ese animal no ha tenido mastitis o durante los 2 últimos meses atrás no ha mostrado ningún tipo de mastitis. Aquí vienen 2 posiciones. Una posición, sí, el momento en que se va a secar, hay que hacer un proceso de drenarla muy bien y
Si ha tenido algo de resquebror, de presencia de mastitis, poner un antibiótico de larga acción que dure 50 días en la glándula para que cuando vuelva a llegar al parto no tenga ningún problema. Tiene su inconveniente de que si ese animal por accidente se llega a ordeñar después de esa aplicación, es una leche que va a contaminar el tanque y va a tener problemas con el comprador de la leche. Segundo, ese antibiótico no se puede, esa vaca no se puede drenar después de darle hecha esa infusión de antibiótico. Hay otra forma de hacerlo. Sí, de pronto simplemente secarla suspendiendo la lactancia. Lo vemos que los animales está totalmente sano. Tiene que tener muy buen manejo para hacer eso. El hecho es que el animal tiene que entrar a un corral donde en el día esté prácticamente sin alimento, únicamente con agua, para crear un estrés de ayuno y los animales entren ya a pasarlos, a mirar su estado de cascos, mirar si hay necesidad de hacer antiparasitarios y sacarlos ya directamente a la parte de descanso. Hay todo a ver la parte de manejo. No ni ser tan dogmático que todo es antibiótico, ni no ponerle antibiótico porque no es el caso. Me parece que hay que tener una medida casi que individual con los animales. Perfecto, aquí por Zoom tenemos una del señor Carlos que dice, en el periodo seco, ¿por cuánto tiempo se debe dejar de suplementar la vaca con concentrado? Buena pregunta, porque mire, durante el tiempo en que está el animal salió por decir algo, y pongamos un ejemplo para salir, cumplió 7 meses de gestación, 210 días de preñez, entonces las damos a su descanso, son 2 meses, durante ese mes, del 7º al 8º mes, va a estar únicamente en pastoreo simplemente, faltando 15 y 20 días para el parto, comenzamos a darle un suplemento energético similar en determinado momento al que va a consumir después del parto para que tenerla energéticamente al día. Lo que hablábamos del balance energético, primero que la condición corporal no vaya a ser superior al 4, o sea que sean animales gordos, ni que esté por debajo de 3, o sea que esté muy flaca, esté con lo suficientemente energía y que estemos suplementando. Muchas veces hay que darles más que otras por varias razones. Por decir, alguna vaca que estuvo coja entre el 5º y el 6º mes y llegó baja de condición y están sobre 7 meses, pues tratar de darle el suplemento no faltándole 20 días o un mes, sino los 2 meses. Pero yo iría, en términos faltando de 1 mes a 20 días antes del parto. Comencemos con suplemento, sobre todo energético. Aquí la proteína es lo que no necesita en una forma importante. Lo que necesitamos es energía. Tenemos otra que dice que en el periodo seco de la vaca, ¿qué sales recomienda para usar? Bueno, con respecto a las sales que se deben usar, ¿cuál es la razón importante, o digamos una de las premisas importantes, diría yo, es tratar de prevenir en un determinado momento la hipocalcemia o el síndrome de la vaca caída porque tengamos problemas de desbalance nutricional. Y el desbalance, digamos, mineral, ocurre porque el animal entra en una éxtasis o una tranquilidad del metabolismo de los minerales, sobre todo el calcio, y la glándula paratiroides no produce el suficiente calcio o no saca el suficiente calcio de los huesos, y el animal, como entra en crisis y en un momento de desbalance, puede la vaca caerse. El manejo de las sales aniónicas, ¿sí?, pueden ser un mecanismo para controlar, eso sería un método, sales aniónicas para evitar el exceso de eliminación de calcio por el riñón y mantener un nivel de calcio suficientemente amplio para eso. Hay otro que definitivamente es suspender el calcio
de la dieta y simplemente dar cloruro de magnesio, sal común y corriente, ¿sí? Y con algo de microelementos durante todo el tiempo en dosis de menor cantidad. Por decir algo, una vaca en leche debe estar con 140 gramos de minerales, esta puede estar alrededor de los 80 y 100 miligramos y anteponiendo el problema del faltándole 20 días antes del parto. O sea, las sales aniónicas pueden ser comenzadas a dar antes de 20 días. Ahora, esto lo advierto desde el punto de vista que todas las fincas no funcionan en la misma forma, por la misma condición de la tierra y por la misma condición de manejo, digamos, metabólico del calcio. Hay veces que no hay necesidad de hacer nada, pero cuando se presentan casos de vacas caídas, sí es bueno prevenir con sales aniónicas o suspendiendo el calcio de la dieta normal como microelemento. Y el señor Hernán pregunta que cuál es la causa de mastitis granulomatosa y que cómo se debe tratar. Bueno, la mastitis granulomatosa, a ver, si él me puede decir exactamente qué entiende, a ver si estamos de acuerdo, porque hay varios enfoques de mirar qué es la mastitis granulomatosa. ¿Cómo me la podría describir él en una forma un poco sencilla, en dos palabras? ¿Qué es lo granulomatoso para él? ¿Una mastitis que se ve por fuera o que se siente? ¿Aló? ¿Aló? Menciona que es una obstrucción en cuartos interna. Bueno, ese tipo de mastitis, en primer lugar, lo que hay que hacer es lo siguiente: mirar qué es la, la afección que me está haciendo o qué tipo de microorganismo me lo está causando. Cuando ese tipo de afecciones se notan, se lo preguntaba precisamente por eso, porque hay muchos daños a nivel del conducto y que me están dañando de pronto o que están dañando de pronto la cisterna del mismo pezón y eso me va conlleva a una pérdida de lo que es la vaca en una forma útil porque si me daña la cisterna se me da la vaca. Pero esa mastitis la trabajaría en forma parenteral, o sea, en forma sistémica, o sea, en forma intramuscular. No trabajaría yo esa mastitis en forma intramamaria. Se me hace un riesgo importante para hacerlo. ¿Cuál sería el antibiótico de elección? Pues el que me lo da el antibiograma. ¿Cuál sería en un momento dado, si no tengo un recurso de antibiograma, un antibiótico que tenga amplio espectro, que tenga difusión en la glándula mamaria y que tenga algo que me ayude a desinflamar el cuarto, ¿sí? Eh, en ese tipo de granulomatosas, el intramamario está totalmente en contra porque va a ser es más contraproducente y beneficioso. Y tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál es el plan de vacunación en las terneras en sus primeros meses? Perfecto, buenísima su pregunta. Mire, las vacunas, las terneras no se deben vacunar del 0 al 3.er mes, por una razón. Ellas no tienen en un determinado sistema inmune capaz de adaptar un antígeno que es la enfermedad, cualquiera que sea, para formar anticuerpos que es la defensa de la enfermedad. Entonces, ¿dónde arranca? 3 meses después. 3 meses después, y obviamente la vacuna de ahí para allá es la vacuna de la aftosa en el momento de que estén en el ciclo, porque si se presenta el ciclo y el animal tiene 2 meses, esa ternerita no se debe vacunar. Aún es contraproducente por las reacciones alérgicas que tienen los coadyuvantes de las vacunas sobre la aftosa. Segundo, en un momento dado,
viene la vacuna de la brucela, que es de 3 a 8 meses de edad y nunca más de los 8 meses de edad si se va a vacunar con cepa 19 o con RD51 no habría problema más de los 8 meses. La otra vacuna que en un determinado momento, digamos, por decir algo, de lo más complejo de lo más amplio a lo menos amplio, sería el carbón, ¿sí? El Clostridium, que es de hacerlo sobre el cuarto o quinto mes y hacerlo anualmente, siquiera por los 2 años en su desarrollo de levante, aun cuando no quiere que si hay problemas endémicos en la zona, no se va a seguir vacunando o vacunarlos cada 6 meses, dependiendo de donde esté la finca. Otro tipo de vacuna, hay algo de controversia y voy a meterme un poquitico, que es las vacunas virales. Nosotros tenemos en nuestro ambiente dos vacunas, que es la diarrea viral y la rinotraqueitis bovina infecciosa, ambas con una prevalencia relativamente manejable en nuestro país, más no de una incidencia y de una importancia patológica, porque no se suceden de una manera importante. O sea que a mi modo de ver, vacunar terneritas contra IBR o contra diarrea viral no es muy necesaria. Hay digamos, escuelas o tendencias que lo recomiendan porque crean inmunidad hacia la parte de cuando sean adultas. Pero en esencia, las vacunas deben arrancar a los 3 meses y comenzando con la que les dije. Ahora, ¿habrá otras vacunas? Sí, la de coli, cuando están en sitios demasiado infectados, demasiado barro, demasiado invierno, demasiado humedad, es bueno de pronto vacunarlas contra el coli, pero ya de una forma general esas dos y a partir del 3er mes. Muy buenos calostros en su mamá para que tenga las suficientes defensas de 0 a 3 meses. Y tenemos aquí otra que dice que ¿cuántos litros se recomienda dar a una ternera cuando se levanta con balde? ¿Y qué ventajas da el levante en aretes? ¿Qué ventaja da la Perdón, última es que parte? No te entendí. ¿El qué? no, ya, un segundo me la confirman nuevamente. Acá tengo otra mientras tanto que dice, ¿cómo sabe el operario Bueno, cuando hay demasiada succión de la máquina? ah, buena observación con respecto a eso. Ahí cuando tenemos la máquina no puedes estar viéndose que el vasito se quede sin leche, que el animal comience a sentirse incómodo, que comience a haber un ruido distinto y que la manguera no muestre leche en su contenido. Ahora, esto no debe estar muy bien controlado porque cuando pasa eso, muchas veces el animal por dolor inhibe la salida de la leche y contrae todos sus músculos reteniendo la leche. Y muchas veces lo que usan es que meten la mano a empujar la máquina hacia abajo para tratar de sacarla, como por decir algo, con cierta presión externa. Entonces va mucho primero, y vuelvo a repetir ahí la parte, digamos, mecánica de las cosas. Los equipos deben tener una regulación de presión, no en la parte de arriba solamente, sino en la punta del pezón. Eso lo hacen las personas que están dedicadas a esa, un aparato especial para evitar que haya sobrepresión en el pezón, porque no te va a crear problemas en la glándula, sino que el pezón se florea. Y al florearse el pezón, vienen problemas de infección de mastitis por contaminación porque el pezón no sella. Pero ahí lo que hay que tener en cuenta es que no se vea leche en el vasito y que tenga la persona la suficiente. Ahora, otra cosa importante es saber qué vaca está ordeñando, ¿no? Entonces, muchas veces, para eso está el control de la vaca que está en 8 litros de leche al día, 5 por la mañana y 3 por la tarde, pues no dejarle esa por 15 minutos por la tarde, porque es son de las vacas que toca sacarla rápido. Entonces, estar viendo en qué punto de la lactación está. Y obviamente, y el control mecánico es importantísimo.
¿Sí? Doctor, Señor. otra pregunta que nos hacen, que ¿cuál es la ventaja y cuántos litros de leche se le da a una ternera cuando se cría con balde y cuántos con, y cuál es la ventaja de que se críe con la madre? Bueno, son preguntas que tienen dos puntos de vista. Primero, ¿cuánta leche se le debe dar a la ternera? La leche de la ternera tiene que comenzar siendo, primero, los primeros 3 días con calostros. Los calostros deben darse inmediatamente, ojalá dentro de las primeras horas y entre las primeras 6 horas la mayor cantidad que no pase el 10% de su peso. Entonces, para poder tener una inmunidad clara. Después que comencemos a tomar la leche, ellas van a comenzar a tomar 2 litros en la mañana, 2 litros en la tarde. Estoy hablando de las vacas digamos, de lecheras, Ayrshire, el pardo suizo, Holstein. Estaban tomando 2 en la mañana, 2 en la tarde, para, por decir algo, llevándose casi a su pico, a un pico de la leche hasta 6 litros durante los 2 o 3 primeros meses de edad. Ahí comenzamos ya la alimentación con grano y podemos comenzar a estabilizar la leche para mi gusto y para mi apreciación con respecto a Colombia y altiplano cundiboyacense, Antioquia y Nariño. Estoy viendo de que la mejor posición es llevar esa leche hasta los 4 meses y que esa cantidad y ahí comenzar para al quinto mes estar desteta y ya únicamente a nivel de grano y a nivel de pasto, simplemente. Pasto y grano. Y el orden de prioridad es más bien pasto y grano y no grano y pasto, porque el grano y pasto es un poco más riesgoso por las acidosis a las terneritas. Lo otro, de que no, ¿por qué no se lo dejo a la madre? Si estoy hablando de ganadería de carne, yo diría que esa ternera esté con ella 6, 7 meses, no hay ningún problema. Y si esa vaca no va a ser para lechería, o si se le va a dejar un poquito de leche o crianzas que, como llaman, de ordeñar únicamente 3 pezones y dejarle un pezón a la ternera, puede ser una alternativa de manejo que es un poco más sencilla y un poco más rudimentaria y que lo usan mucho a nivel de tierra de trópico bajo, tierra caliente. Eso, pues ahí no hay problema. Pero una vaca Holstein o una vaca Ayrshire con la leche, tener a todo dar, no da, primero, pues se la podemos matar porque una vaca con 10 litros de leche que se tome, tenemos ya la incapacidad de una gotera esofágica de controlar esa leche y toda se me va a ir al rumen. Y un rumen con leche es un rumen que se va a volver terriblemente, es una bomba atómica, puede acabar con la ternera en un momentico. Entonces, ahí no es el punto. Pero volviendo al tema, la leche debe ser razonablemente dada y desde el cuarto mes hasta comenzar el destete y ya terminar su lactación. Hay una cosa importantísima ahí, y me atrevo a agregarlo, es que ir controlando el peso es importantísimo. ¿Cuántos kilos de peso llega un ternero? 35 a 50 kilos, dependiendo la raza. ¿Y cuántos kilos debo yo esperar a los 6 meses? 150, 140, 130, 180. Entonces, eso es como lo yo esté pensando. No, da unos puntos de apoyo importantísimos. Si llegó un ternero bien nacido, si tenemos un buenos calostros, si tenemos una buena suplementación y por ende también un buen manejo sanitario y nutricional.
Listo, y como última pregunta, nos pregunta el señor Hernán que a partir de qué edad desparasitamos las terneras y hasta cuándo y con qué producto se desparasitan. Bueno, eso está bien. Ahora, las terneras, en la si tenemos, vuelvo a los calostros y vuelvo a mi primera parte, si las terneras tenemos un buen control natal, durante los primeros 3 meses no vamos a necesitar antiparasitarios. Los antiparasitarios se los dimos a la mamá en el momento en que la secamos, que me faltó decirlo ahí dentro de lo que acabamos de hablar. Cuando yo seco la vaca o cuando la novilla llega al 7.º mes, yo debo hacer un programa de control de parásitos. ¿Para qué? Para que tengan el suficiente tiempo de evolucionar el antiparasiticida, de que no tengamos problemas de la leche por contaminación de cualquier producto de estos. Algunos no pasa nada, como el fenbendazol, y otros que sí pasa, como la ivermectina. Entonces, en lo que hay que tener en cuenta es ese primer punto. La vacuna o la purga comienza purgando a la mamá 2 meses antes. La mamá, en el momento que pare, pues obviamente va a tener purgante que no tenga problema de leche, que es el fenbendazol. Y después, a los 3 meses, ahí puedo tener, digamos, dos alternativas. O tengo un fenbendazol o tengo una ivermectina o una avermectina, dependiendo de la carga parasitaria que tenga yo la zona. No es lo mismo manejar una ternera a nivel de la sabana de Bogotá que una en Anolaima, donde tenemos una gran cantidad de parásitos volando, o abajo tenemos garrapatas. Entonces, pues son las cosas en la forma distinta. Pero entonces, allá abajo pondría una ivermectina, porque me va a ayudar para varias cosas. En la sabana de Bogotá, yo prefiero un fenbendazol, que es mucho más sencillo y más manejable a nivel de las terneras. Obviamente, de ahí cada 3 meses, durante el primer año. Después, cada 6 meses, y ya tal vez más bien una vez anual. Perfecto. Una persona nos pregunta, qué pena, Doc, que tiene una vaca que cuando pues le pone la máquina, hay un cuarto que se le demora mucho más tiempo como en soltar la leche, como que no lo suelta al mismo tiempo con los otros tres. ¿Qué podría ser, qué inconveniente o qué parte estaría afectada? Claro, eso puede ser que fue Bueno, haber varias cosas. Casos han habido y casos los he tenido. Por decir algo, un golpe que el animal sufrió por una patada o porque ella misma se pisó el pezón. Eso lo tuve en una vaca que se pisó el pezón y se creó un fibroma en la parte de arriba, en la parte contraria a la ubre, y le creó un problema de inflamación ahí. Pero ¿qué es lo que hay que tener ahí? Paciencia. Es lo único que tenga paciencia, y es que o ordeñe con las máquinas los otros tres, y que el ordeñador tenga un poco de paciencia y la ordeña a mano. Si trata buenos masajes y tratar de drenar lo que más posee, lo que más pueda. Si llega el caso, pongamos un caso, de la vaca que está produciendo 7 litros por la tarde y por ese pezón no produce sino medio litro, es más bien tratar de intervenir ese pezón y de anularlo, por decir algo, secarlo o de hacerle un proceso químico para tratar de fibrosar la glándula o ese pedazo y ya no usarlo más. Pero eso es un extremo para evitar unas mastitis residuales. No es lo mejor, es el final de un cuento y toca con mucha apreciación, y no es para tomar una medida generalizada, sino muy en particular. Aquí lo que se necesita es paciencia en primer lugar, y determinar el origen, que muchas veces el origen es traumático, en otros sitios es por mordeduras, ¿sí? O por picazón, o por piquetes de tábanos y cosas así, que crean ese tipo de problemas. Pero ahí sí toca mucha paciencia y tratarlo, obviamente, para enterar si hay la inflamación es reciente, y tratar de que desinflamar eso con algunos antiinflamatorios.
Y como última nos preguntan, ahora sí, que en la temática de vacunación, en relación a las vacunas reproductivas, ¿prefiere que sea una vacuna viva atenuada o vacuna muerta y cuál es la razón? Pues ya yo les una viva atenuada, viva o atenuada, comenzamos por la viva y pues tiene casi nombres propios. Las vacunas vivas que se usan es la diarrea viral bovina y es muy problemática y controvertida de usar. No digo que su eficiencia sea mala, digo es que su aplicación no es fácil. ¿Por qué? Porque es una vacuna que si se pone indiscriminadamente y tiene el animal más de 3, 4 meses de preñada, la puede abortar. Que crea la enfermedad como tal, pues hombre, hay muchas teorías y muchas escuelas con respecto a eso. Es mucho mejor manejar una muerta o una viva atenuada, pero bien atenuada, para manejar un problema más bien de orden reproductivo, porque ese tipo de vacuna en chiquitas no se debe usar precisamente por lo que comentaba al principio. Esa vacuna no va a dejar sino más bien un rastro inmunológico que según en ciertas tendencias o ciertas apreciaciones las contempla para que cuando estén adelante los animales puedan estar mejor protegidos con la diarrea viral o contra el IBR, hablándolo con nombres propios en las enfermedades que se usan, vacunas vivas. Esa es mi apreciación. Téngales cuidado, la vacuna viva no es fácil. Debe ser uno muy precavido y si la va a usar debe ser con mucha interpretación y en animales recién paridos y no más, pero no es fácil. Nos llega otra que dice, buenas noches, ¿una novilla puede heredar la enfermedad de la madre que popularmente llaman ranilla? ¿Y cómo se puede evitar esta situación? Sí, repíteme la que se me entrecortó. Entendí ranilla, pero no entendí lo primero. Una novilla puede heredar la enfermedad de la madre que popularmente llaman ranilla y cómo se puede evitar esta situación. Bueno, la enfermedad que se llama ranilla es una enfermedad de un hemoparásito, una enfermedad de la sangre. ¿Por qué se contrae la enfermedad? Para entender el concepto. Esa enfermedad se lleva o se la consigue uno a través de la garrapata, a través de que el parásito lo mete en la garrapata y hace un problema de que acaba con los, los glóbulos rojos y hay una anemia y digamos, coloquialmente se llama ranilla. Eso es una anaplasmosis. Realmente no es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad muy individualmente. Lo que le puede transmitir una vaca a una hija es unas malas defensas, porque ese animal con ranilla está demasiado inmunosuprimido, muy mala condición de peso, y obviamente va a dar una cría raquítica. Pero no es porque realmente le vaya a pasar la ranilla. Lo que le va a pasar en un momento dado es su mal estado y su baja nutrición y su baja calidad de calostros, ¿no? Que eso es lo que pasa. La ranilla es una enfermedad de la sangre, una enfermedad por hemoparásitos. Doctor, muchísimas gracias por haber atendido nuestro llamado. En nombre de No, la con mucho gusto. asociación, en nombre de la Asociación de Creadores del Ser de Colombia, de su presidencia, de su junta directiva y de los socios, le agradecemos. Muy interesante su charla. Agradecemos a las personas que se conectaron de Ecuador, de Honduras y de Venezuela, no, y pues a toda la gente de Colombia que se conectó. Esos espacios los estamos generando pues en pro del aprendizaje de los ganaderos en Colombia y que más pues de una persona con toda la experiencia como usted. Le agradecemos y esperamos que nos siga acompañando en todos nuestros eventos. Nuestra Con el sala ya mayor, se va a sellar, ya se va a cerrar, entonces pues le agradecemos, doctor. muchas gracias
por haberme invitado y fue un placer haber podido compartir este rato con ustedes y en lo que si yo puedo servir en alguna cosa para difundir, para poder entender mejor nuestras vacas, soy el primero. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, Daniel y Juan, muchas gracias y estaremos hablando en un futuro y muy buena noche y gracias por todo. Gracias, doctor. Vale, Buenas doctor, noches muchas para gracias. usted también. Muchas gracias para todos Bueno, los que se conectaron. muchas gracias, muchachos. ¿Esto qué hago yo? Silenciar.